Buenas tardes, somos estudiantes del programa Contaduría Pública del cuarto semestre. Nuestro trabajo en estadística inferencial se basa sobre el análisis estadístico sobre el aumento del salario mínimo legal mensual vigente en Colombia. Mi nombre es Paola Quiroga y mi grupo está conformado por Ángela Sánchez, Amanda Seleninas, Viviana Correa. Resumen del trabajo. El salario mínimo mensual legal vigente en Colombia se unificó a partir del 1 de julio de 1984 con la finalidad de garantizar una calidad de vida digna y las necesidades básicas para los trabajadores y sus familias. Este se aplica a todos los sectores económicos del país. De esta manera, el gobierno cada año realiza el respectivo aumento teniendo en cuenta varios aspectos para fijarlos. Entre ellos encontramos la inflación, la cual es considerada la variable más relevante, el índice de precios al consumidor, el incremento del Producto Interno Bruto, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad de la economía, teniendo en cuenta que es una negociación en donde participan empresarios y trabajadores. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis estadístico sobre el aumento del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, detallando cada una de las variables que influyen en la decisión de los entes competentes a la hora de estipular el respectivo aumento, y se tomó como referente a partir del año 1984, que es desde donde empezó a regir este valor. Por lo tanto, para este análisis se utiliza una distribución exponencial, ya que permite describir el aumento del salario durante el tiempo transcurrido desde que se unificó. Bueno, en la introducción de este trabajo, el salario mínimo es una retribución que hace el trabajador por su labor realizada según el Ministerio de Trabajo. El salario mínimo es una remuneración vital que debe ser proporcional a la calidad y a la cantidad del trabajo para el sustento de los hogares del país como Colombia. Cada año se fija un incremento en este valor, el cual es acordado por un medio de una comisión permanente de concertaciones políticas y salariales y las laborales, la cual fue establecida por medio del artículo 2 de la Ley 278 de 1996. Esta comisión está conformada por el Gobierno Nacional, representantes de los empleadores y de los trabajadores del gobierno, como el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación. Por otra parte, también los acompañan en esta mesa la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia como ANDI, la Asociación Bancaria de Entidades Financieras como Asobancaria y la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC y la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI. Con el trabajo queremos no solo realizar un análisis estadístico sobre el aumento del salario mínimo, sino también conocer la influencia que tienen varios aspectos del mercado y de las decisiones de los gobiernos, y así llegar a proyectar la probabilidad que pueda aumentar en un 20% para el año 2020, teniendo en cuenta las variables que se pueden tener y las justificaciones que da lugar a la hora de analizar las mesas de negociaciones con el trabajo. Se pretende tener una visión más amplia y de lo que implica el salario, fijar el salario a partir de los datos históricos y de relevancia con el mismo para garantizar una calidad de vida digna en nuestro país. Marco teórico. En Colombia cada año se reúnen el Gobierno Nacional, los representantes de los empresarios trabajadores, con el fin de negociar para determinar el aumento del salario mínimo y les garantiza una calidad de vida digna y la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda, educación, entre otras. Por consiguiente, el salario mínimo en Colombia se constituyó con la Ley Sexta de 1945, en el cual el artículo 4 decreta: el gobierno podrá señalar por medio de decretos que regirán por el término que en ellos se indique los salarios mínimos para cualquier región económica o cualquier actividad profesional, industrial, comercial, ganadera o agrícola de una región determinada, de conformidad con el costo de la vida, las modalidades de trabajo, la actitud relativa de los trabajadores, los sistemas de remuneración o la capacidad económica de las empresas, previo de comisiones paritarias y trabajadoras.
Por lo tanto, para definir el salario mínimo se tienen en cuenta los índices de precios al consumidor, la meta de la inflación para el siguiente año, la cual es fijada por el Banco de la República, el incremento de Producto Interno Bruto, la productividad de la economía y la contribución de los salarios al ingreso nacional. El salario mínimo no es solo de la clase trabajadora, sino que es un elemento de la política macroeconómica del Estado. Es el motor de la redistribución del ingreso que se utiliza en un Estado social de derecho. También puede incentivar el consumo y reducir la pobreza. Aumento del salario mínimo en función del IPC. De acuerdo con el DANE, el salario mínimo también parte del incremento del IPC, el cual señala la evolución del costo de vida y resulta esencial para conocer la inflación, que es el incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios por este motivo. La variación de este indicador se traslada a los convenios salariales, las rentas de las viviendas, etc. Si el IPC asciende y nuestros ingresos lo hacen de una manera proporcional, nuestro nivel adquisitivo será menor. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es el encargado de recoger los datos mensualmente y calcular a partir de ellos el IPC, la cual es una variable fundamental a la hora de negociar el salario mínimo de los colombianos. Aumento del salario mínimo en función de la inflación. El aumento de los precios tiene varios efectos. Uno de ellos es que al combatir la inflación se aumentan las tasas de interés. Estas a su vez hacen que los negocios sean menos competitivos, dejando de ser rentables y de esta manera frenan el crecimiento económico. La capacidad de compra de las personas disminuye, afectando a aquellas personas que reciben ingresos bajos. El aumento del salario mínimo debe compensar la inflación y de esta manera daría a los trabajadores una mayor capacidad de consumo. En Colombia, la fijación del salario mínimo se determina por consenso entre trabajadores y empresarios y en función del nivel de inflación del año que termina. El objetivo es conservar el poder adquisitivo de los hogares y garantizar un mínimo de calidad de vida a los hogares. Metodología. De acuerdo a la investigación realizada y los datos suministrados para el presente trabajo, se toma como metodología la distribución exponencial debido a que esta distribución se utiliza como modelo para representar tiempos de funcionamiento, es decir, el tiempo que transcurre antes de que un fallo ocurra. Tiene como función expresar también el tiempo transcurrido entre eventos que se contabilizan por medio de la distribución de Poisson. Se recopila información de los incrementos realizados al salario mínimo en la historia de Colombia y arrojó la siguiente información. Tenemos la tabla 1, que son los datos históricos del aumento del salario mínimo desde el año 1984 hasta el año 2019. En el año 1984 inició con un salario mínimo diario de 377 pesos y mensual de 11.298 y no lo decretó el gobierno por ninguna norma. Y en el 2019 actualmente tenemos un salario mínimo diario de 27.604 y mensual de 828.116 con un incremento del 6% y está regido por el decreto 2451 de diciembre 27 de 2018. Bueno, en los resultados tomamos un ejercicio o realizamos un ejercicio de intervalos de confianza donde se toma como referencia 15 años en referencia al tiempo que se unificó el salario mínimo mensual legal vigente y se estipula que en promedio el aumento del salario mínimo es de 23.338 con una desviación típica de 16.100 pesos. El ejercicio se determine con una confianza del 95% de confianza el intervalo del aumento del salario mínimo. Los datos, tomamos como datos el tamaño de la muestra, que son 15, una media muestra, que es de 23.338, una desviación estándar de 16.100 y una tipificación del 95%, que equivale al 1.96. En la fórmula utilizamos la media poblacional es igual a la media muestra más o menos
La tipificación por la desviación estándar sobre el tamaño de la muestra. Entonces, al convertir esta fórmula en los datos que tenemos, decimos que U es igual a 23.338 más o menos 1.6 por 16.100 sobre raíz de 15, donde ahí ya cambiamos los valores, donde la media poblacional es igual a 23.338 más o menos 8.147. Y tenemos como resultado la media poblacional, entre paréntesis, 15.191 y 31.485, donde el intervalo de confianza para el aumento del salario mínimo con una confianza del 95% es este resultado. Para nuestro trabajo calculamos la regresión lineal. Esto se hace con el fin de poder predecir el aumento del salario mínimo en función de la variación anual del IPC a partir del año 2010, es decir, se toman como referencias 10 años. A continuación vemos la tabla 2, acá nos está reflejando los datos del salario mínimo y la variación anual del IPC del año 2010 al 2018. De acuerdo a estos datos que nos brinda la tabla, determinamos la gráfica de dispersión correspondiente al salario mínimo versus la variación del IPC, como se muestra en la imagen. Para continuar con la regresión lineal, se determina el modelo matemático y igual a x más b, donde obtenemos los siguientes datos. La sumatoria de y es igual a 34.75%, la sumatoria de x es igual a 5.375.564, donde tenemos un número de datos de 9. Se hacen los correspondientes cálculos para determinar la variable b, y esto nos da un valor final de 0.00611.079. Y para determinar la variable a, obtenemos como resultado 0. Por tal razón, el modelo matemático es y igual a x 0x más 0.00611.079. Teniendo en cuenta, digamos, el tipo de análisis que queremos determinar para nuestro trabajo, se toma como referencia la distribución exponencial. Entonces, sobre el aumento del salario mínimo mensual en Colombia, se utiliza la distribución exponencial para hallar la probabilidad por las siguientes razones. La distribución exponencial permite explicar el evento con el paso del tiempo hasta que ocurre pues, el determinado evento. Y también pues, es el mejor modelo para representar un evento en donde se quiera representar el tiempo. Por consiguiente, entonces, a partir de la distribución exponencial queremos determinar que el salario mínimo en Colombia para el año 2019 tiene un promedio de 828.116. Entonces queremos calcular la probabilidad de que en el 2020 el salario mínimo incremente a 993.739, es decir, en un 20%. La fórmula para la respectiva distribución es f, función de x, es igual a 1 menos menos esto elevado menos lambda x. Entonces obtenemos los datos. Decimos que lambda es igual a 1 sobre 828.116 y x es igual a 993.739. Se hace el cálculo respectivo y tenemos que x es igual a 0.6989, es decir, que la probabilidad para que en el año 2020 el salario aumente en un 20% es de 993.739, es del 69.89%. A continuación tenemos la gráfica que nos muestra la relación del salario mínimo con su respectivo año.
Como conclusiones a nuestro trabajo, tenemos que, de acuerdo pues, a los estudios realizados, se concluye que la probabilidad de que el salario mínimo incremente en el año 2020 a 993.739 es del 69.69%. De la misma manera, con la información obtenida, se puede esperar que con un nivel de confianza del 95% se obtenga un intervalo entre 15.191 y 32.485. De esta manera, pues digamos, a partir de la puesta en marcha de la unificación del salario mínimo desde el año 1984, los incrementos de este han sido mediante decreto, lo que demuestra que no solo ha logrado llegar a acuerdos entre los miembros de la Comisión de Políticas Salariales y Laborales. Esto a su vez permite concluir que es bastante difícil llegar a un consenso que defina claramente qué es lo más beneficioso para la economía. Otro aspecto importante es el salario frente a la inflación, que se genera mes a mes. Como el salario tiene un único aumento en el año y se mantiene así todo el periodo, va perdiendo poder adquisitivo a medida que la inflación varía. Adicional a estas conclusiones, tenemos que si se compara el salario mínimo de Colombia con el de otros países, estaría entre los más bajos. El salario deberá cubrir las necesidades básicas del trabajador y esto no se cumple, pues los precios de la canasta básica lo supera. Es importante aclarar que las futuras administraciones tienen que doblar esfuerzos y que a pesar de que es evidente el incremento en el salario real, la brecha con la canasta básica es todavía bastante significativa.